Bueno, el mundo de la ciencia de la microbiota, por decirlo de alguna manera, ha tenido una explosión a nivel científico en los últimos 20 años muy importante. Nosotros hoy en día eh, estamos entendiendo cada vez más las correlaciones que hay entre la presencia y ausencia de ciertos microorganismos en la microbiota intestinal, sobre todo con ciertas enfermedades o con ciertas condiciones. Entonces, esto es para darte un contexto general. En segundo lugar, bueno, los probióticos y en particular el Limosilactobacillus reuteri DSM-17938, pero también otros reuteri que estamos trabajando en BioGaia, son verdaderos paradigmas coevolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Coevolucionaron con nosotros durante miles y miles de años. Entonces, lo que estamos haciendo de alguna manera es reintroducirlos, porque si hay algo que está pasando en nuestra vida occidental y en nuestra vida hiperhigiénica, en donde nacemos por cesárea, en donde sobreutilizamos los antibióticos, etcétera, lo que estamos haciendo es perdiendo miembros de ese ecosistema microbiano en el intestino y una idea con estos probióticos es reintroducir. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde estamos estudiando hoy en día esa reintroducción y en qué medida puede funcionar? Por ejemplo, estamos trabajando en el eje intestino-cerebro. Hemos tenido resultados recientes que muestran que una suplementación con dos cepas de Limosilactobacillus reuteri, DSM-17938 y PTA 6475 mejora la sociabilidad de chicos autistas, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista. En el eje intestino-cerebro estamos trabajando a ese nivel, estamos trabajando hacia también entender el efecto de los probióticos, por ejemplo, en la depresión en adultos. Pero también estamos interesados en ver qué impacto puede tener esos probióticos en enfermedades metabólicas. Hoy en día lo que sabemos es que los probióticos tienen un efecto que puede ser directo, es decir, llegar a la microbiota intestinal y tener un efecto, por ejemplo, competidor contra patógenos, pero también pueden tener un efecto indirecto por la secreción de lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, el butirato. Entonces, estamos estudiando específicamente cómo ciertos probióticos pueden ser proveedores de estos ácidos grasos de cadena corta y mejorar algunas de estas enfermedades metabólicas en donde hemos visto que el butirato, por ejemplo, está ausente. Hoy en día tenemos un proyecto muy grande de investigación en BioGaia en donde estamos identificando probióticos de nueva generación. Estamos hablando de Fecalibacterium prosnitzi, de Sulfovibropyger, que son bacterias que juntas, de manera ecológica, van a tener un efecto productor de butirato, que es algo que está carente, por ejemplo, en personas con diabetes de tipo 2, en personas con prediabetes o en personas con enfermedad de hígado graso. Este tipo de áreas de investigación todavía son preliminares, todavía no tenemos productos, pero hacia el futuro la idea es generar productos que contengan esos probióticos y que permitan una corrección de esa disbiosis intestinal. Otra de las cosas que estamos haciendo, además de la inmunidad, es, por ejemplo, probióticos para la cavidad oral. La cavidad oral que también tiene su microbiota, que también desarrolla biofilms. Bueno, estamos tratando de entender cada vez más cómo podemos reducir la inflamación a nivel de la cavidad oral y cómo eso se puede traducir en un impacto, por ejemplo, a nivel sistémico. Tenemos también algunos proyectos que están destinados a entender el efecto antiinfeccioso de una manera mucho más precisa. Estamos estudiando además la posibilidad de complementar, por ejemplo, un nacimiento con cesárea, cómo lo podemos corregir de alguna manera con Reuteri y con otras bacterias, como por ejemplo las bifidobacterias que estamos estudiando y estamos trabajando hacia futuro. Así que como ves, tenemos varias dimensiones que van desde la parte del eje intestino-cerebro hasta las enfermedades metabólicas o neurodegenerativas.